Vamos a continuar, hermanos míos, el estudio del jueves recientemente pasado, que estamos viendo sobre matrimonios, culturas matrimoniales orientales. ¿Está bien? Bien. Amén, amén. Lo último que habíamos comentado era la explicación que habíamos dado con respecto a aquella mujer que había perdido una de esas 10 piezas de plata que se le había entregado, ¿no es cierto? Cuando ella empezó a amar al muchacho, cuando sintió en sus manos el vil metal, dijo, este es el que me va a amar, ¿te acuerdas? Y ahí dicen los orientales que le empieza a crecer el amor a la mujer por ese varón. Eso es parte de lo que ellos creen. Así que yo les decía a ustedes que es muy similar acá a Occidente. Cuando vos empezás a sentir las lucas, te empiezan a amar. Eso ya es claramente igual que en Oriente. Y habíamos dicho que era tan importante que si aquella mujer perdía una de esas piezas de plata, si perdía una pieza de plata, tenía que buscarla, barría hasta la pieza, imagínese, buscando la pieza de plata, porque de lo contrario iba a ser expulsada de la casa para vivir en la calle como la última de las clases sociales y casi destinada a morir de hambre en la calle. ¿Por qué? Porque era claro el reclamo del esposo, decir, no supiste guardar el mayor regalo más preciado que yo te he dado. Y nosotros hacíamos la actualización que es parte integral de lo que nos pasa a nosotros con Cristo. Por eso que Jesús allí agrega el versículo que dice que de ese tipo de gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿no es cierto? Vuelve a encontrar la manera de no ser expulsado de allí, de su casa, del cielo, del lugar donde está con su esposo, ¿no es cierto? Vuelve a reencontrar la posibilidad. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos reencontrado en Cristo la posibilidad que nuestro Padre el día de mañana no nos expulse de aquel lugar glorioso, ¿no es cierto? Así que habíamos entendido un poco ahí también un poquito la parábola y un poquito la importancia que tienen algunas cosas que el esposo te da, tienen que ser guardadas como cosas sagradas, como hacían aquellas mujeres producto del obsequio de su esposo. Nosotros debemos guardar también las cosas sagradas que nuestro esposo, el esposo de la iglesia, que es Cristo, nos pone a cada uno de nosotros en nuestras manos. Hasta allí habíamos quedado. Lo cierto es que le dije que íbamos a hablar sobre las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Amén, sí. Y Jesús dijo, el regocijo es igual al que se produce en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hasta allí habíamos quedado. La ceremonia del casamiento se prolongaba por 10 días. 10 días de fiesta. ¿No? Buena fiesta, ya. 10 días de fiesta. Que si ustedes se van a recordar que el matrimonio, el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo fue en las bodas de Caná de Galilea, donde había sido invitado él y había sido invitado los discípulos. En el medio de la fiesta, se calcula que en el día tercero de la fiesta, se les terminó el vino y eso era una gran deshonra. Una gran deshonra. La palabra de Dios muestra, esto es una perla adicional, la palabra de Dios muestra que todas las veces que la Biblia usa la palabra vino, es una palabra técnica que significa jugo de uva fermentado. No hay manera que le pisen a usted la uva y se la pongan en un vaso y se la tomen. O sea, no hay manera que eso suceda. Entonces todo el vino que se menciona en las Escrituras es un vino fermentado. Claro que hay distintos niveles de fermentación. No es lo mismo un jugo de uva que está estacionado 20, 30 días allí a aquel que se pisó ayer. O sea, el grado de fermentación evidentemente es diferente y también, por supuesto, hay diferencia importante en lo dulce del vino ese. Si está recién pisado es jugo de uva,
con muy poca fermentación, es más dulce, ¿no es cierto? Ahora, claro, cuando ya van pasando los días y van avanzando el matrimonio y los muchachos empezaban a celebrar, ¿no es cierto? Después le empezaban a dar, ¿no es cierto?, el vino ya un poco más fermentado, o sea, después ya los muchachos tomaban hasta agua del florero, no importaba. Pero los primeros días de la fiesta, cuando recién empezaba, se daba el mejor de los vinos. Y yo estuve leyendo hace pocos días atrás, también allí en un libro que hace a las costumbres bíblicas, y el primer vino que se daba, ese era casi recién pisado, de 2 o 3 días recién pisada la uva, y era muy dulce, era como una especie de melaza inclusive, o sea, riquísimo. Por eso es la expresión, y además, como eran 10 días de fiesta, habían personas asignadas que tenían que ser mayores de edad, entre los 20 y los 30 años, estaban escalonados. Las personas mayores, los de más prestigio, eran los que primero empezaban a servir el vino en la fiesta. Porque 10 días de fiesta se iban escalonando. Escuche lo que le voy a mostrar. Iban escalonando. Se han dicho una serie de mentiras en función de María. No estoy defendiendo a la Virgen, sino a la mamá del Señor. Cuando ella le dice papurri, se quedaron sin vino. Se nota que los 10 discípulos ayudaron a que se terminara más pronto, se quedaron sin vino. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, ¿qué tienes contra mí? Ah, sí. ¿Qué quieres de mi mujer? Léalo, búsquemelo si es tan amable, porque la expresión correcta es importante. ¿Qué quiere de mi mujer? Todavía no es mi tiempo, algo así, creo que dice de manera literal. Y están diciendo allí, siempre se nos han dicho los predicadores y los pastores y los maestros y los obispos y los apóstoles también, que hay algunos apóstoles que no saben nada, pero apóstoles son, están diciendo siempre como que Jesús como que le hace un llamado de atención a la mamá. ¿Qué tienes contra mi mujer? ¿No? Así, está contestando de una manera irrespetuosa, ¿no es cierto? Cuando vos le hablas de un tono no el acorde a la costumbre del lugar, eso sería en aquel tiempo una falta de respeto. Nadie trataría a su madre de esa manera. Nadie. Sería un pecado. Entonces no es que Jesús le dijo ¿qué tienes contra mi mujer? Lo que él le está diciendo, según el libro de las costumbres bíblicas, ¿no es cierto? Le está diciendo ¿qué tienes contra mi mujer? No es mi turno todavía, porque no era el día en que a ellos, por la edad que tenía, alrededor de los 30 años, no era el turno del día asignado para que él sirviera el vino. Eran otras las personas asignadas para ese día para repartir el vino. Se terminó el vino, es un problema, pero él no era el asignado para repartir el vino en la fiesta aquel día. Cuando él le está diciendo esto, le está diciendo que tienes conmigo mujer, le está diciendo, mamá, no es el día que a mí me toca servir esto. No, yo no puedo participar de esto porque no es el día asignado. Eso le está diciendo. En ningún momento está diciendo todo el día, todavía no tengo que empezar de milagro. No, no fue lo que le dijo. Porque habían asignado cada día personas para atender las mesas de ese matrimonio que duraba 10 días. Era un problema que se terminó el vino, pero habían personas asignadas y Jesús tenía participación porque había sido invitado junto con los discípulos, pero no era el día que a ellos les habían asignado para repartir el vino. Eso es lo que Jesús le está diciendo a María allí en las bodas de Caná de Galilea. Ella entiende la situación y le dice, pero igual se terminó el vino, por favor hagan lo que él les dice, que es el único mandamiento que la Biblia registra en función de María. No hay otro mandamiento. Hagan todo lo que Jesús diga. Ese es el mandamiento de María. No hay absolutamente más en la Biblia. Pero no tiene que ver ni con un reproche de él porque no era su turno, ni porque todavía no ha llegado el tiempo de hacer milagros. No, él ya estaba en el círculo. Él ya estaba allí en el medio, él estaba siendo reconocido, él y sus discípulos, entonces ya era reconocido como maestro.
O sea que en términos reales de ejecución ministerial, él ya estaba en juego. Porque él era reconocido como maestro e invitado como maestro más sus discípulos. Así que él no puede estar diciendo allí no es mi turno de hacer milagros, todavía no llegó mi hora, porque ya estaba siendo invitado y reconocido como maestro y con sus propios discípulos. ¿Me va entendiendo? A ver, por favor, bueno. Elizabeth. Dice en Juan 2, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No ha venido mi hora, no es mi día para que yo sirva. A mí me puede haber tocado mañana o pasado, porque era conforme a las edades de lo que servían. En la medida que pasaban los días, podían servir personas más jóvenes. Jesús tenía como 30, ¿no es cierto? Le iba a tocar dentro de los primeros días, pero no era el día de él. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No es el día que me toca servir a mí. No me puedo meter en esto. Pero no es cierto que Jesús no era el tiempo de que hiciera milagros, porque repito, él era maestro reconocido y tenía sus propios discípulos que iban con él a todo lugar, entonces él estaba siendo invitado allí como alguien importante que tenía que ver con la enseñanza de la fe. ¿Está bien? Allí le doy una perlita para que usted entienda por qué dice aquí la ceremonia de casamiento se prolongaba por 10 días. El ser considerado un sacramento, lo del matrimonio, todo el vecindario participaba de aquel ritual. Era un casamiento encima, que habían personas invitadas especiales, pero todo el vecindario participaba de la fiesta. Eso explica también explica por qué razón se termina el vino, porque no es que no hicieron cálculos es que los invitados eran muchos. Y es más difícil cuando todo un vecindario participa, sobre todo si hay personajes como Jesús involucrados, claro que el número de participantes va a ser mayor. Por eso es que es importante que se termine el vino. Esa es una de las buenas razones por la cual el vino se había terminado, porque era considerado un sacramento y todo el vecindario debía participar. ¿Está bien? Bien, continúo. Muy bueno, pastor, muy bueno. En el capítulo 25 de Mateo, vamos a encontrar allí unas interesantes costumbres orientales y nos estamos refiriendo a las 10 vírgenes. Sí. ¿Sí? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después también las vírgenes dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. Esta es la famosa parábola y bien conocida parábola de las 10 vírgenes. Ahora, vamos a tratar de identificar algunos personajes aquí y de paso, como es nuestra costumbre, vamos a aprender un poquitito de algo que nos identifica, ¿no? Dice así, entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si nosotros lo tenemos que espiritualizar esto, tendríamos que cambiar la palabra esposo por la palabra novio. Porque hasta Apocalipsis 19, hasta las bodas del Cordero en el cielo, la iglesia de Cristo es su novia, no es su esposa. ¿No es cierto? Ahora, si lo tomamos de manera cultural, como lo que estamos haciendo, por supuesto está correcto que
era la palabra esposo. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa que le tiro así, quizás después la veamos más adelante. Cuando José y María ya estaban en este proceso de matrimonio y de repente, ¿no?, sale embarazada María y le llega con la historia que era del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y yo siempre he pensado, ¿qué pasaría si viene su esposa y le dice, ¿sabes qué, Pablito? Estoy embarazada. Yo no tengo nada que ver, no, soy del Espíritu Santo. O sea, es una excusa complicada de aceptar, ¿no es cierto? Ahora, allí dice, todos conocemos el relato, dice que José, para no infamarla, quería dejarla secretamente, ¿no es cierto? Y todos dicen que estaba en ese tiempo en donde era como un prenoviazgo, ese año en el cual anterior al matrimonio, a llevar a efectivo sexualmente el matrimonio. Pero resulta que en las costumbres orientales podía haber pasado todo ese tiempo para que se consumara el matrimonio como pareja, pero es que ellos se casaron un año antes. Ellos en ese lapso de tiempo inicial están casados. El ángel le dice claramente a José, no temas tomar a María, tu novia, tu mujer. No temas tomar a María, tu mujer, porque lo que tiene ella es producto del Espíritu Santo. Se lo dice el ángel a ella. El ángel está diciendo claramente que esa es tu mujer, no es tu novia. Ellos ya estaban casados cuando María salió embarazada. No se había consumado por todo este protocolo que yo les vengo mostrando, que era producto de los preparativos para la fiesta, para preparar la casa donde el papá, todo esto que estamos viendo es la antesala a ese momento de llevar a su esposa a la casa definitiva para vivir, pero tienen este lapso de esta luna de miel de un año que yo les vengo contando. En ellos todavía no había comenzado la vida matrimonial, pero ellos ya estaban casados. Así que esta interpretación que nos han dado, que ella no era la esposa todavía, no es correcto. Ellos ya estaban casados desde el día que se puso las lucas en la mano de María, ¿se acuerda? Desde ese momento. Bien, pequeña reseña. Bueno, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Acá está correcto porque ya estaban casados. La palabra esposo es la palabra numpios, que podría traducirse en la espiritualidad como novio. Esto es un dato que yo le doy para que usted vaya agregando ese diccionario griego y hebreo que usted tiene. Numpio significa novio. 5 de ellas eran prudentes, en este caso espiritualmente hablando, verdaderas creyentes. 5 insensatas, falsos creyentes. ¿A qué falsos creyentes nos referimos? Aquellos que nunca terminan de ser verdaderos cristianos. Van a la iglesia, cantan, se saben las canciones, puede ser pastor, puede ser maestro, puede ser levita, puede ser obispo, puede ser apóstol, no me importa el título que tenga, pero dice claramente aquí que estas 5 insensatas son aquellas personas identificadas como estos falsos. Estaba viendo una estadística que en América del Sur se hicieron una encuesta por unas entidades cristianas norteamericanas y descubrieron que dentro de las iglesias evangélicas de América Latina el 60% de los cristianos encuestados no sabían que tenían que arrepentirse de sus pecados, no sabían lo que era arrepentimiento. 60%. Impresionante. Estos insensatos son falsos creyentes. Si alguien no sabe lo que es ser, que hay que arrepentirse, es un problema grave, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es dejar, no sé, yo uso siempre los mismos ejemplos y digo que son ejemplos para que nadie diga el pastor me está dando más a mí, ¿no? Siempre uso los mismos ejemplos. Si yo soy un tomador y me gusta el copete
y un determinado día, bueno, voy tantas veces a la iglesia, voy a dejar de tomar vino. Listo, dejé de tomar vino. Pero además de tomar vino, le doy no puedo largar a este muchacho que me acompaña tantos años, y me acompaña, y en los momentos de más tensión, de más nerviosismo me acompaña, y nos consumimos juntos, dice, porque nos consumimos juntos porque él consume el cigarrillo, pero a la vez el cigarrillo lo está consumiendo a él. Los pulmones, la tráquea, el exófago, todo esto le consume. Así que se consumen ambos, juntitos, ¿no? Ahora, que yo deje de tomar y que yo deje de fumar, por usar los ejemplos que acabo de dar, ¿significa eso que me arrepentí de mis pecados? No. Qué buena pregunta. No, arrepentirse de los pecados no significa solamente dejar de tomar o de fumar, como acabo de decir. Arrepentirse de los pecados significa reconocer que eso está malo, pero ahora me vuelco en 180 grados para volcarme a Cristo. Me vuelco reconociendo, Señor, mira lo que hice, te pido perdón, destruíme el templo del Espíritu Santo, pero ahora te pido perdón por todo lo que hice de aquí para atrás, pero de aquí para adelante me vuelco a ti para nunca más volver a ser esclavo de esto. Pero dejar de fumar, dejar de adulterar, dejar de mentir, dejar de fumar marihuana, no es arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse a Cristo. No es solamente, porque hay mucha gente que no son cristianos y también dejan de fumar y también dejan de tomar. Y no hay arrepentimiento en ellos. Es cierto. Hay muchos que salen de la droga y no necesariamente están arrepentidos porque ni siquiera les interesa el Señor ni las cosas espirituales. Arrepentimiento es reconocer lo que hice, pedir perdón por lo que hice y volcarme a la fe y agarrarme del Señor para nunca más volver a ser esclavo de nada. Y de aquí para acá te di la espalda y te ofendí, de aquí para adelante quiero servirte, honrarte y darte gloria. Son dos cosas distintas. Repito, hay muchísimos ateos o gente secular que también deja de fumar y también deja de tomar, o deja de ver pornografía, o deja de hacer lo que estaba haciendo malo, lo cual no significa necesariamente que se hayan arrepentido. ¿Está bien? Muy bueno. Bien, entonces, estamos 5 prudentes, verdaderos creyentes, 5 insensatos, falsos creyentes, aquellos que creen que yendo a la iglesia alcanza, aquellos que creen que siendo responsable a veces alcanza, aquellos que creen que dejando el cigarrillo alcanza. Esos son identificados aquí como los sensatos y te lo voy a comprobar a continuación. Los insensatos tomaron sus lámparas, que nunca fueron lámparas. Sí, algo había dicho. Si usted pudiera observar las lámparas que se usan en las casas de manera interna, sería imposible andar en las calles, con una lámpara de esas. Primero, porque tiene un hilito así, pero tan chiquito como la flama de una vela nuestra. Salga usted a la calle con una vela en el medio de la pampa o en el medio de la oscuridad absoluta. Antes no había luz en las calles. Esa es una. Y la otra es que la palabra correcta se debe traducir por antorchas. La Biblia habla de la antorcha encendida. Si usted participaba del casamiento y usted acompañaba a este cortejo, usted tenía que ir con su propia antorcha encendida. Era otro tipo de llama, era otro tipo de recipiente de combustible. Y le digo más, según dice el bishop, dice claramente que cada familia tenía tipos de antorcha para este tipo de ceremonia, exclusivamente hecho para este tipo de ceremonia, que iban entregando de generación en generación. Era una pieza sagrada de la familia, era parte del tesoro familiar. No era una antorcha cualquiera, eran simplemente guardados como cosa sagrada. ¿Se acuerda lo que le dije el otro día sobre la vasija de la mujer samaritana? Sí. Sí, bueno, esto era de mayor trabajo y de mayor durabilidad dentro de la familia. Todos los miembros de la familia en algún momento se iban a casar y estas antorchas eran exclusivamente para esa tarea. La palabra correcta debe traducirse no lámparas, sino antorchas.
antorchas que acompañaban estas 10 vírgenes, que son las damas de compañía de la novia que se iba a casar. Ahora escuche, los insensatos tomaron sus lámparas, que en este caso es la palabra de Dios, tomaron consigo aceite, que es el Espíritu Santo, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. ¿Qué significa la palabra prudente? En el griego es la palabra pronomino, prudente, en el griego es pronomino, que significa precavido, que se anticipa al hacer algo, que calcula, que piensa antes de actuar. Eso es alguien prudente. Repito, precavido, que se anticipa al hacer algo, que calcula, que piensa antes de actuar. Mire la contraposición. Insensato. Insensato es la palabra moro, que significa alguien que está engañado, alguien que ha sido engañado o tonto. Engañada o tonta, engañados o tontos. Si vos sos alguien que ha sido engañado, ¿por qué? Sos engañado porque no sos precavido, porque no pensás antes de actuar, porque no calculás lo que vas a hacer, porque no tenés la manera, la precaución de pensar antes de actuar. Entonces, ¿qué sucede? Terminas siendo un insensato porque sos engañado y terminás actuando como tonto. Ese es el sentido de estas dos identificaciones aquí de la iglesia. Porque esta es la iglesia. Las 10 lámparas, todas cabecearon. Las prudentes y las insensatas, todas cabecearon. Son identificatorias del pueblo de Dios. Las prudentes son precavidas, se anticipan al hacer algo, calculan y piensan antes de actuar. Usted tiene que pensar antes de casarse. Tiene que calcular si le da el cuero. Tiene que estar seguro de que la persona con que se va a casar es lo correcto. ¿Ayuda a la gloria de Dios esta pareja que yo quiero? ¿Cómo me ayuda a que yo le dé gloria al Señor? Porque yo le he enseñado en la iglesia millones de veces que lamentablemente el pueblo evangélico cristiano joven elige en las mismas directivas que elige el mundo. ¿Verdad? Lindo rostro, lindo venir y lindo ir, ¿no? Quiero ser prudente y cuidadoso en lo que estoy diciendo, ¿no? Me gusta cómo va y me gusta cómo viene y listo, me parece que esta es la cita para mi vida. Esa es la manera que tiene el mundo de elegir. El mundo elige así. El mundo elige por lo externo. Un verdadero cristiano debe elegir. ¿Para qué fui elegido yo? Yo fui llamado por el Señor para ser, no sé, pastor. Bueno, entonces de todas las posibilidades que yo tengo que buscar a alguien que ame a la persona, alguien que ame a la iglesia, alguien que ame al prójimo, que te acompañe a la iglesia, porque si no me voy a casar en un yugo desigual. Oh, yo estoy llamado a ser pastor, pero mi esposa no quiere saber nada con las mujeres, ni con los varones, ni con la iglesia, no quiero congregar, voy a veces. Es un yugo desigual. Tengo que buscar, la mejor manera para no fracasar es que yo tengo que buscar a alguien que sea afín a mi llamado. Por eso la palabra de Dios dice que usted tiene que elegir dentro del pueblo de Dios. Usted no se puede casar con una mundana, no me gusta esa palabra, con una palabra gentil, con una persona secular. Porque mundanos somos todos, somos de este mundo, no vamos a venir de Saturno. Mundanos somos todos del mundo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, esto es lo que hace la diferencia del llamado ahí a las 10 vírgenes. Prudentes, entonces, precavidos, que se anticipan al hacer algo, que calcula bien las cosas y que piensa antes de actuar. Contrapostura, insensato, la palabra moro, que significa engañado o tonto. ¿Ah? Continúo. En muchas partes de Oriente, hoy en día, esta costumbre se mantiene vigente absolutamente igual. En muchísimos lugares. Las 10 vírgenes son damas de compañía.
salieron para encontrarse con el novio. Es una práctica que todavía se hace. Muchas de las ciudades se encuentran rodeadas de muros. Ponga atención. Las ciudades estaban rodeadas de muros. En las puertas de la ciudad había una puerta que era especialmente para los viajeros. En esa puerta para los viajeros había al lado construido un lugar que era exclusivamente para que la novia y las damas de compañía esperaran al esposo. Estaba preparado para ello. Estaba la puerta de entrada, la salida y la entrada de los viajeros, y al ladito estaba el lugar donde en la noche hacían allí vigilia la novia con las damas de compañía, que son las 10 vírgenes, para poder esperar al esposo. Decía, muchas de las ciudades se encuentran rodeadas de muros. A la puerta de la ciudad existe una entrada para los viajeros. En esta entrada existía también un sitio apartado y exclusivo especialmente para las vírgenes. Utilizan mientras esperan a las puertas para reunirse con el esposo. Las antorchas que ellas llevaban, no lámparas, son muy especiales, hechas de año tras año, de especial ocasión, y son cuidadosos como tesoro familiar de generación en generación. Así que aquí tenemos que estas 10 vírgenes están esperando a la entrada de la puerta al novio para que se dé la reunión. La tradición manda que llegue allí generalmente a la medianoche, y eso es exactamente lo que se registra en las escrituras. Uno de los hombres que acompaña al novio se adelanta un poco para anunciar la venida, haciendo sonar un cuerno a la puerta de la ciudad. Las vírgenes insensatas se despiertan entonces y dan cuenta de que no tienen aceite para sus antorchas. El que se adelanta en la espiritualidad para la iglesia, ¿quién es? Cristo. O sea, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Anunciando, preanunciando. Ellas tienen que levantarse, tienen que arreglar sus antorchas, porque están apagadas. Aunque unos pocos versículos antes dice que ellas no tomaron para sí aceite. Podemos darnos cuenta que Jesús está exponiendo una parábola donde dice que 5 de las mujeres eran insensatas y no quisieron tomar el aceite necesario para aquellas antorchas, ¿no? Así que tenemos antorchas preparadas exclusivamente para ese tipo de eventos, parte integral de la riqueza familiar, que se van dando de generación en generación, ¿no es cierto? Tenemos el significado de lo que era representar a los prudentes y los insensatos. Continúo un poco más adelante. Si hemos experimentado la salvación, entonces seremos como las vírgenes. Si no hemos experimentado la salvación, entonces seremos como las vírgenes insensatas de la parábola, a quienes le fue dicho, el Señor de cierto digo, no os conozco. Además de las antorchas del casamiento, existen también vestiduras especiales para el casamiento que se ponen a disposición de los convidados. Estas indumentarias también se conservan en la familia y son decoradas con ciertos lazos y adornos que denotan la casa y el linaje a la que pertenecen. Una parábola en donde aparecen estas vestimentas se encuentra en Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 13. Leo los versículos, no sé si voy a alcanzar a explicarlo, pero lo leo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido para la boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle de las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Los estudiantes occidentales se han pasado mucho tiempo estudiando y meditando, intentando entender el completo significado de esta parábola, haciéndose algunas preguntas. ¿No podría haber tenido el rey otro tipo de comportamiento con ese hombre? ¿Qué clase de rey echa fuera a este convidado por no tener un vestido? Tal vez no tuviese consigo ninguno. ¿No le podría haber prestado al convidado una indumentaria? Entonces él se volvió, y se olvidó el vestido y se lo dejó en casa. Yo lo hubiese metido en mi auto y lo hubiese llevado para que consiguiera el vestido nuevamente.
esta una actitud más cristiana de perdonar al prójimo y no echarlo atado a la calle? Todas estas preguntas son buenas preguntas y la respuesta está aquí, pero no tengo más tiempo. Es para la perla que viene. Está esto espectacular. Esto que viene, espectacular. ¿Cuánto llevamos de perlita? Empezamos y 20. 40 minutos. 40 Estamos minutos. justo. Casi 40 minutos. Entonces, toda esta, vamos a poder entender por qué razón este refo es tan estricto. Y todas estas preguntas que yo le dejé aquí anticipadas tienen una explicación maravillosa. Y esto sí que nos identifica más que las 10 vírgenes. Esto nos identifica porque cada uno de nosotros ha sido convidado al matrimonio. No solo eso, no solo convidado, nosotros somos la novia. Nosotros somos la iglesia, la pieza principal de aquella fiesta. ¿Podría alguno de los que nos acompaña ir vestido en chancleta? ¿Por qué el rey lo tuvo que echar de la manera que lo echó? ¿Por qué no fue más cristiano, como decía alguno ahí preguntando, ¿que no le pudo dar prestado otro vestido? ¿O a él le prestaba un par de zapatos? Todo esto y más, espero podérselo dar el próximo jueves. El Señor les bendiga mucho.